Si me acompañan, vamos a compartir algo en Mateo capítulo 5. El capítulo 5 de Mateo, hay allí un episodio muy interesante de la vida del Señor Jesús que estuve reflexionando en estos días y me pareció que podíamos aprender algunas cosas. Y me gusta pensar que hace un ratito hablábamos con Emma y nos acordábamos de anécdotas, ¿no? De cuando estábamos construyendo allí el salón. Y todos tenemos historias para contar, todos tenemos una historia para contar. Y en este capítulo hay un personaje que es muy interesante y vaya que tiene una historia para contar y quiero que lo reflexionemos juntos. Vamos a leer a partir del primer versículo de Mateo 5 y vamos a ir sacando algunas enseñanzas. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos estaban en un barquito, ¿sí? Estaban cruzando el mar en este barco y estaban llegando a la región de los Gadarenos, ¿sí? Un lugar que se llamaba Gadara, y allí estaban los Gadarenos. Entonces llegaron a esa región, Jesús y sus discípulos. Y en el versículo 2 ya se empieza a poner interesante. Dice que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Entonces, ni bien se bajó del barco, llegó ante Jesús un hombre que venía de los sepulcros, ¿sí? Del cementerio, podríamos decirlo así. Venía corriendo del cementerio y se encontró con Jesús apenas se salió del barco, y dice que este hombre tenía una particularidad. Tenía un espíritu impuro. Es decir, estaba poseído, tenía una posesión demoníaca, tenía el demonio adentro de él, un espíritu impuro, así lo dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 3 que este hombre habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Estaba sin límites este hombre, ¿no? Estaba totalmente... ¿cómo sería? Sin freno, ¿sí? Estaba fuera de sus cabales, ¿sí? Estaba sin control. Y dice que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Grillos y cadenas. Pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Los grillos... Había un himno que dice: oh, ¿quién los grillos vuelve a colocar? Y cuando yo era chico pensaba que Dios volvía a poner los grillos en el pasto. Digo, ¿qué sentido tiene esta canción, esta letra? Pero los grillos son unos brazaletes metálicos así muy grandes, obviamente, de donde sujetaban con cadenas a los presos para que no se escapen. Entonces dice que este hombre tenía tal fuerza que los desmenuzaba. No lo podían atar ni con grillos y cadenas. Es decir que tenía una fuerza sobrehumana. Este hombre no era algo normal. Yo no puedo romper una cadena, pero ni de las que usaban antes para los baños. Vieron que tiraban una cadenita así, que eran finitas. Ni esa puedo romper. Pero este hombre dice que lo sujetaban con grillos y cadenas y las desmenuzaba. Así dice, usa esta palabra, creo. Las desmenuzaba o las hacía pedazos. Nadie lo podía dominar. ¿Sí? Nadie, no se encontraba una persona ni un grupo de personas que tuviera la fuerza, la potestad de poder dominar, controlar, ayudar a esta persona a no andar como un loco, ¿sí? No había nadie que pudiera dominarlo. Y siempre, de día y de noche, dice el versículo 5, andaba gritando en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Sí? No sé si ustedes se pueden imaginar el cuadro aquí que pinta de cómo eran las características de esta persona que estaba poseída por el diablo. El diablo en el sentido, perdón que se me cayó el apunte, por los demonios, es decir, del diablo en el sentido de líder, ¿no? Pero sus fuerzas, sus huestes, estaba poseído por ellos. Y dice que andaba gritando en los montes, vivía en los sepulcros, en el lugar donde están los muertos. Ahí quería estar él, ahí se sentía a gustito.
Dice que no lo podían controlar, que se hacía daño, se golpeaba con piedras, tal vez lastimaba a otros, tal vez los agredía. Eso no lo dice, pero es lo que se espera de una persona que está en estas condiciones. Y yo pensaba, más allá de las distancias que podríamos ver entre una persona endemoniada y una que no lo está, que de todas maneras esta es la condición de una persona que no conoce a Jesús. Ese es el estado en el que una persona que no conoce a Jesús está. Una persona que se hace daño a sí misma en primer lugar, a veces sin quererlo o sin darse cuenta. Es una persona que hace daño a los demás, que se hace daño a sí misma. Es una persona que está muerta, que vive con los muertos, en una vida que no tiene propósito, que no tiene rumbo, que no tiene sentido. Todo lo que hace no resulta en algo bueno, no resulta en algo productivo, no le satisface. Una persona que no tiene control, que no es dueña de sí misma. Y en definitiva, una persona que está siendo manejada por otra voluntad. Las personas, cuando no tenemos a Dios, creemos que nosotros mismos estamos en control de nuestra vida, pero por la palabra de Dios entendemos que no es así, que en realidad una persona que no tiene a Dios está haciendo los deseos del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Y acá tenemos un claro ejemplo de una persona que estaba siendo controlada y cumpliendo los propósitos de una voluntad que no era la propia. Aun cuando tal vez él no estuviera consciente de lo que pasaba, esa persona no tenía control de sí mismo. Y así, en esa misma situación, se encuentra cualquier persona que no ha tenido un encuentro con Jesús. Pero después tenemos el versículo 6, que dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este es el demonio, el que está dominando a este hombre y el que está llevando a cabo esta acción. Este espíritu impuro que dominaba a este hombre, primero dice que se acercó, vino, prácticamente no dejó ni que Jesús pusiera un pie en tierra y ya estaba ahí. Y dice que corrió hacia él y se arrodilló. Y esto me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque me hace pensar en la increíble autoridad que tiene Jesús, que el demonio fue a sujetársele. Ya vamos a seguir leyendo, todos lo conocen a este pasaje seguramente, pero él fue a pedirle permiso, a rogar por su ayuda, y se arrodilla ante él reconociendo quién tiene adelante. Y digo, qué bárbaro que a veces el hombre, el ser humano, no tiene este reconocimiento con Dios. Y el espíritu impuro sí lo tiene. De hecho, la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan porque saben cuál es su poder. El Señor Jesús les decía a los apóstoles: no teman a los que los pueden matar. ¿Qué pasa? Nada. Teman al que puede destruirlos, que puede enviar su alma al infierno. Entonces, esta es la conciencia que tiene el demonio. Sabe que tiene al creador del universo, a la máxima autoridad delante suyo, y teme. Entonces, me llama la atención y me hace tener esta reflexión. ¿Cuántas veces yo, como hombre que soy, no me humillo ni tengo este reconocimiento ante Dios y su potestad y su soberanía, y soy menos que una hueste espiritual? Tengo menos poder que ellos y a veces somos más insolentes con Dios. Entonces es increíble pensar que este demonio vino ante Jesús, sabiendo quién era, se arrodilla ante él. Y el versículo 7 dice: clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Estamos en el capítulo 5 de Mateo. En el capítulo 8 recién va a preguntarle Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen las personas que soy? Y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice: vos sos
el Hijo de Dios, vos sos Jesús, vos sos el ungido, ¿sí? O sea que, y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado más que Dios, ¿sí? Esto es una revelación que has recibido de Dios. Y digo, nadie sabía, estaban en una región que no era Jerusalén o el lugar donde Jesús se movía, no eran las regiones de Galilea, no era el lugar habitué de Jesús y sus discípulos, era un lugar donde la fama de Jesús no había llegado. Es decir que definitivamente nadie allí sabía quién era Jesús, ni tenía forma de saberlo. Pero este espíritu impuro le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él sabía perfectamente quién tenía delante. Y eso es maravilloso, cómo los demonios saben quién tienen adelante. Cuando tienen a Jesús enfrente o cuando tienen un Hijo de Dios enfrente, saben con quién están tratando porque tienen este conocimiento. Y sabiendo eso, este espíritu se humilla y clama diciéndole, por favor, ¿por qué me estás atormentando? ¿Por qué me estás pidiendo que salga de este hombre? Volvete a tu lugar. ¿Por qué viniste acá? Si yo estaba feliz, yo estaba tranquilo, estaba metido en este hombre y ahora llegaste vos y ¿qué va a hacer de mí? Más o menos esto es la discusión que este espíritu impuro tenía con el Señor. Son cosas realmente que me impactan. Entender lo que estos seres hacen. Y el versículo 9, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y al principio, en el segundo versículo que leímos, dice que tenía un espíritu impuro. Y ahora dice, me llamo Legión porque somos muchos. Al final, ¿era uno o eran muchos? Esto me habla de la gran organización que tienen estos demonios o las huestes, porque en realidad eran muchos, y de hecho la palabra legión denota que fueran miles, ¿sí? Algunos dicen 6.000, otros dicen 600, bueno, depende de lo que uno entienda con respecto a la organización militar que tenían los romanos, de donde vienen las legiones, ¿no? Una legión era una compañía de muchísimos soldados, y esos soldados respondían a un líder, a un capitán. Y entonces, primero nosotros vemos que es un espíritu, y después dice que son muchos, y en realidad lo que significa es que se movían como uno, porque respondían a un líder. Había uno que era el principal, el que daba las órdenes, y en realidad habían un montón, y por lo menos habían 2.000, porque después vamos a leer cómo se meten en los cerdos y eran 2.000, así que por lo menos tenía 2.000 espíritus este hombre que estaba poseído. Pero digo, qué organización, porque esta persona podía contener todas esas voluntades adentro de él, y a pesar de que eran un montón, que era una cantidad tremenda, porque eran miles, estaban humillados como un perrito que tiene frío al lado de una persona y está clamando, ¿no? Están humillados ante la autoridad de Jesús. Qué increíble, la verdad que esto a mí me impacta y me da más temor de pensar cuántas veces yo he sido tan altanero, tan altivo, tan insolente con Dios, en querer hacer lo que a mí se me ocurre, en hacer cosas sin pedirle su aprobación, sin buscar su voluntad. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin consultarlas con Dios, sin tener en cuenta a Dios? Y aquí tenemos una legión de espíritus inmundos humillados ante Jesús para pedirle permiso, pedirle misericordia, pedirle que no les atormente, que no les haga algo que ellos no quisieran. Me hace reflexionar en mi conducta para con el Señor. Y yo digo que Él es mi Señor, que Él es mi dueño, que Él es mi amo, y sin embargo ni siquiera me comporto a veces como un espíritu inmundo.
Dice, le rogaba, dice el versículo 10, le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Ellos querían estar ahí, ellos se sentían bien en ese lugar. No conocemos mucho del contexto, no sabemos cómo era la ciudad, por qué estos demonios estaban tan cómodos allí. Podemos hacer suposiciones, pero no tendría mucho aval bíblico. Pero ellos dice que le rogaban que no los enviara a otro lugar. Y dice que estaba allí, dice el versículo 11, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos ya habían caído en la cuenta de que no tenían otra opción más que abandonar ese hombre porque Jesús se lo estaba ordenando. No tenían otra posibilidad. Jesús le dijo, se van, y ellos se tenían que ir. Entonces le pidieron permiso para poder entrar en los cerdos. Seguimos con el tema de la sumisión a la autoridad de Dios. Pero una cosa que me pareció interesante es que Jesús inquiriera, quisiera saber con quién estaba tratando y le pidió que le dijera cómo se llamaba. Esto me hace pensar en que a veces nosotros tenemos que ponerle el verdadero nombre a las cosas para poder tratar con ellas. Muchas veces nosotros queremos solucionar problemas en nuestra vida, queremos que se solucionen cosas, queremos que mejoren nuestra vida, pero no estamos dispuestos a ponerle el nombre a nuestros problemas. A veces decimos, yo quiero que mi señora sea más sujeta a mí. Claro, pero ¿cuál es el problema? Y que yo no soy un hombre digno de ser confiable como para someterse. A veces yo quiero que me suban el sueldo en el trabajo, pero yo soy un empleado que es flojo y que roba tiempo. A lo mejor yo quiero que, no sé, me mejore la situación financiera, pero soy vago o no soy fiel con los recursos que el Señor me da. Y lo primero que tenemos que hacer para poder solucionar un problema que tenemos metido adentro es ponerle el nombre que tiene, es saber qué es, cómo se llama, cómo lo llama el Señor. Entonces Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Para saber con quién estaba tratando y para poder darle una solución. Y la solución fue echarlo de esta persona, sabiendo quién era, echarlo de esta persona. Y entonces dice el versículo 12, creo que fue 13, Jesús de inmediato le dio permiso, ¿sí? Les dio permiso, porque ellos dicen que todos estuvieron de acuerdo en que al menos sería mejor estar en el cuerpo de esos animales que para los judíos eran impuros, y que esto también podría tener alguna connotación de la impureza, ¿no?, que a veces tenemos adentro, y estos espíritus van a estos cerdos. Y dice, saliendo, dice el versículo 13, Jesús les dio permiso, y saliendo de ellos los espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, ¿sí? Así que eran bastantes los espíritus inmundos que tenía. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Jesús, con su autoridad, liberó a este hombre de su problema y le cambió la vida. Pero se la cambió, lo transformó 100%. Jesús es el único que tiene la autoridad y el poder de quitar nuestro problema. Como yo decía recién, nosotros tenemos que identificar y reconocer cuáles son nuestros problemas y ponerle el nombre que tiene, y no tratar de evadir nuestra responsabilidad. Pero en definitiva el hombre no puede hacer nada. No tiene la autoridad, ni el poder, ni la fuerza de voluntad, ni ninguna cosa para solucionar su problema. Solamente Jesús tiene el poder de cambiar y transformar una vida. Es un buen momento para llamar a alguna persona que tal vez no esté segura de pertenecer al Señor, para que ceda completamente su voluntad, reconozca que Él es la autoridad máxima y pueda poner su vida a los pies del Señor para que Él sea el nuevo amo. Porque hay dos posibilidades, como decía al principio. Uno cree que hay tres posibilidades. Uno cree que
puedo estar haciendo la voluntad de Dios, cree que puedo estar haciendo la voluntad del diablo, cree que puedo estar haciendo mi voluntad, pero no es así. Estoy haciendo la voluntad de Dios o la voluntad del diablo. Y si yo no someto completamente mi voluntad a Dios, al Señor, voy a estar haciendo los deseos de Satanás. El Señor Jesús a los mismos fariseos, los más religiosos, los más impecables, los que tenían más conocimiento y más aplicaban la palabra de Dios, les dijo: ustedes hacen la voluntad de vuestro padre, les dice, de Satanás, porque Satanás siempre ha sido mentiroso. Así que no hay tal cosa como tres opciones, hay dos. Si no te sometes a la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de Satanás. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, el hato entonces se precipitó al mar y en el mar se ahogaron, y decíamos que el Señor Jesús es el único que tiene el poder para liberarnos de nuestro pecado, de nuestro problema. Y no quiere decir, no me malentiendan, no quiere decir que si yo someto mi voluntad al Señor, mi vida va a ser color de rosa, nada que ver, pero sí quiere decir que voy a tener una vida de victoria sobre el pecado y que Él va a ser el dueño de mi vida y que yo voy a tener mi eternidad asegurada en sus manos. Dice el versículo 14, sigue poniéndose interesante la historia. Dice el versículo 14: los que cuidaban los cerdos huyeron. Sí, eran como pastores, ¿no? Los que pasían los cerdos. Dice: huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Recuerden que estábamos cerca ahí de los sepulcros, de los montes. No estaban en medio de la ciudad. Y dice que ellos fueron a la ciudad a contar lo que había pasado. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Me imagino. No había internet, no habían periodistas. Pero me imagino. Llegaron corriendo estos pastores de cerdos, no sé si existe esa palabra, si así se llaman, cuidadores de cerdos, alborotando a la ciudad, y dijeron: allá hay un tipo que llegó en un barco y de repente habló con el loquito ese que anda siempre en los montes, gritando, el endemoniado, y de repente los chanchos se volvieron locos y se tiraron al mar. Debe haber sido fantástico, y la gente vino corriendo a ver qué pasó, qué es esto que les están contando, ¿sí? Es muy interesante. Y dice: llegaron a Jesús, claro, vinieron todos a curiosear, a ver qué era esto que le estaban contando. El versículo 15 estoy leyendo y dice: llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio. Lo conocía todo el mundo, tenía muchísima fama. Imagínense la descripción que vimos al principio. Yo me lo imagino desnudo, con los pelos parados, hecho una mugre, todo lastimado, moreteado, los ojos hinchados por las piedras que se pegaba. Gritaba, no lo podían sujetar de ninguna forma, las uñas largas, los pelos revueltos, una cosa inhumana, ¿sí? Todo el mundo sabría de quién se trataba. Y dice que lo encontraron cuando vinieron, y este hombre, miren cómo estaba. Dice: llegaron al que había tenido la legión y lo vieron sentado, vestido. Nunca dijo que estuvo desnudo, pero ahora dice que estaba vestido. O sea que también a la descripción anterior añadimos que andaba desnudo. Dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, es decir, dueño de sí mismo, con sus facultades bajo su propio control. Y tuvieron miedo. Qué locura, ¿no? Pensar que la gente reaccionó de esta forma. Tuvieron miedo. En lugar de alegrarse, en lugar de decir: queremos ver más de esto, este hombre que ha venido en el barco, que no se vaya más de acá, tuvieron miedo. Y este hombre ahora, el cambio que produjo Jesús con una simple palabra que dijo: váyanse de adentro de este hombre. Un vuelco de 180 grados. Este hombre ahora estaba sentado, estaba en otra posición. Ya no estaba gritando, metido en los sepulcros, estaba en otro lugar, estaba sentado, ¿sí?, con Jesús, charlando. Estaba vestido, ahora tenía una nueva identidad, tenía otra ropa, tenía otra apariencia. Había cambiado su posición, había cambiado su identidad, y dice que tenía sus facultades bajo su control, estaba en su juicio cabal. Quiere decir que ahora la persona tenía autocontrol,
podía entender lo que pasaba, podía hablar, podía tomar decisiones. Esta es la transformación que Jesús puede hacer en una vida. Es una ilustración excelente de lo que Jesús puede hacer en una vida y de lo que ha hecho en la vida de muchos de los que estamos aquí. Como decía al principio, tal vez no al extremo de que nosotros estábamos poseídos por un demonio y nos andábamos golpeando con piedra en los sepulcros, pero de todas formas, a nosotros también el Señor nos ha sentado en un nuevo lugar, nos ha dado otra identidad, nos ha vestido con otra ropa y nos ha dado una mente con la cual podemos tomar otras decisiones. Esta es la obra que el Señor Jesús hizo con este hombre. ¿Y qué pensaron las personas? Adoptemos a este hombre, le digamos que se vuelva un gadareno. No, tuvieron miedo. Y el versículo 16 dice, y los que lo habían visto le contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús, no sé, habrá estado media hora en ese lugar. Lo que llegó, ya cuando se bajó, dice el versículo 2 que el otro vino corriendo a encontrarlo, intercambió un par de palabras con la legión, y en cuanto vino la gente de la ciudad, lo corrieron. No sé a qué distancia estaba, cuánto habrán tardado los pastores de los cerdos en ir y volver, pero la cuestión es que Jesús estuvo muy poco tiempo en aquel lugar, y así es como muchas personas rechazan la posibilidad de ser salvos, rechazan la bendición que Dios en sus vidas, en sus contextos, podría darles. Qué estupidez que tiene el hombre en su cabeza. El único hombre que tuvo la autoridad, imagínense, dice que lo venían a atar con cadenas y él las destruía. Nadie lo podía sujetar. Y un hombre, sin tocarlo, sin violencia, lo transformó, y ellos le están pidiendo que se vaya. Dice el versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Entró en la barca de nuevo Jesús para irse, y yo pensaba en esto. El Señor Jesús, siendo Dios, conoce todas las cosas. De hecho, hay muchos ejemplos bíblicos donde vemos que efectivamente Jesús conoce todas las cosas. Y Jesús sabía que iba a llegar a esa región y a la media hora se iba a tener que volver. Pero él de todas formas fue. Y yo digo, qué valor que Jesús le dio a este hombre que se comió un viaje por mar en un barco incómodo para llegar ahí, hacer esa obra, liberar a esa persona y tener que irse encima rechazado, maltratado, sin ser aceptado. Le escupieron en la cara a Jesús, en otras palabras, y él sabía que eso iba a pasar, pero él fue a buscar a ese hombre, se hizo un viaje a Gadara a hacer una obra con ese hombre. ¡Qué fantástico! Esto es el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros. A él no le importa que lo que tenga que hacer para alcanzarnos, y dejó, imagínense si no iba a hacer un viaje en barco, cuando dejó sus glorias, su trono, para venir a salvarnos. Qué importante nosotros poder darle gracias a Dios y reconocer el gran mérito y gran valor que Él tiene de que se haya venido a buscarnos a cada uno de nosotros. Por un hombre Jesús fue a ese lugar. Fue por un hombre a ese lugar, porque sabía que lo iba a cambiar, y lo hizo. Y dice entonces que se sube a la barca y este hombre le dice, yo me quiero ir con vos. Y es que sí, es lógico. Aunque los otros lo estaban echando, este hombre dice, yo no me quiero ir nunca más de tu lado. Lo había transformado, le había dado la vida. Este hombre estaba muerto, era un zombie. Vivía en el cementerio, imagínense, estaba muerto literalmente, no existía, no tenía control de su vida, y ahora tenía vida. Ahora estaba empezando a vivir de nuevo, y dijo, yo no lo conocía a Jesús, lo conocía al que tenía adentro, pero él no, y ahora que lo conocía estaba enamorado y quería estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo,
Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre se transformó de endemoniado a misionero en 5 minutos, ¿no? Más o menos. Eso es lo que pasó. Jesús lo transformó en apóstol, en el sentido de ser un enviado a proclamar las buenas noticias. Lo transformó en un evangelista en 5 minutos. De ser un endemoniado, ahora tiene el más loable de los servicios que podemos tener para Dios. Y como decía al principio el mensaje, todos tenemos una historia para contar. Imagínense lo impactante del testimonio de este hombre. Todos lo conocían. Y ahora le dijo, no, ¿qué vas a venir conmigo? Andá y contale a la gente lo que he hecho, porque a mí no me reciben. Pero a vos sí, porque a vos te conocen y saben de dónde saliste. Y esto es lo que pasa muchas veces. Las personas van a escuchar de Jesús porque saben de quién viene. Nuestro testimonio va a ser mucho más impactante que el de un desconocido. Todos tenemos una historia que contar y tenemos que, por más que no tengamos el don o no tengamos el llamado, todos tenemos una historia que contar con el Señor y tenemos que contarla para que las personas nos escuchen y para que puedan conocer a Jesús. Y dice el último versículo que vamos a leer, el 20, Él fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, me encanta, todos se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? ¿Por qué no se maravillaron con Jesús, sino que tuvieron miedo? Porque no sabían qué pasaba, no entendieron lo que estaba sucediendo. ¿Saben qué entendieron ellos? Que tenían 2000 chanchos y ahora los perdieron. Eso se fijaron ellos. No se fijaron en un hombre que acaba de resucitar. No, se fijaron en que perdieron 2000 chanchos y dijeron que se vaya. Vaya a ser que ahora nos liquide las vacas y las ovejas. Pero a este hombre sí lo iban a recibir. Porque decían, ¿no es este loco que estaba ahí, que se pegaba, que gritaba? ¿Qué tiene para decir? Y el mensaje de ese hombre iba a ser impactante. Y dice, la gente se maravillaba. ¿Cuántos habrán conocido a Jesús? Porque este hombre se quedó. Y no solo porque se quedó, sino porque hizo lo que Jesús lo mandó a hacer. Qué impactante va a ser tu vida si vos haces lo que Jesús te mandó a hacer. Cuando vos no haces lo que Jesús te manda a hacer, no vas a tener impacto. No vas a tener fruto, no vas a tener sentido. Pero que vos obedezcas a Jesús va a hacer que tu vida produzca. Y dice que predicaba en Decápolis. ¿Por qué se llamaba Decápolis? Porque eran 10 ciudades. Era muchísimo el campo que este hombre evangelizó. En Decápolis, 10 ciudades. Y todos lo conocían a él porque era el endemoniado. Así que este hombre hizo una obra impactante en toda aquella región donde el evangelio de otra manera no podría haber llegado. Todos tenemos una historia que contar. Solamente necesitamos ponernos en las manos de Jesús, obedecerle y dejarnos ser transformados por él.